Buenos días, profesor Cardoso. Esta es la presentación del grupo de Sebastián Tovar, Jorge Reyes y José Fernando Rivera. Y vamos a hablar inherente al efecto del fósforo en las plantas de maíz. El fósforo es un macronutriente fundamental para el correcto desarrollo de las plantas en diferentes aspectos. Primero, el desarrollo y proliferación de raíces. Segundo, en la microbiota del suelo. Y tercero, en la fotosíntesis de las plantas. El desarrollo radicular robusto es crucial para la absorción de agua y nutrientes. El fósforo juega un papel vital en la promoción de la elongación y densidad de las raíces, lo que permite a las plantas explorar un mayor volumen del suelo. Crecimiento radicular. Las plantas con acceso adecuado a fósforo muestran un aumento significativo en longitud y densidad de las raíces. Esto facilita la absorción eficiente de agua y otros nutrientes esenciales como nitrógeno y potasio. Estudios han demostrado que en condiciones de déficit de fósforo, las plantas presentan una reducción en la biomasa radicular, limitando su capacidad de absorción. Segundo, estructura de raíces. La disponibilidad de fósforo influye en la arquitectura de las raíces. Las plantas bien abastecidas con fósforo desarrollan raíces más finas y ramificadas, lo que aumenta la superficie de contacto con el suelo y mejora la eficiencia en la absorción de nutrientes. En las siguientes imágenes podemos observar lo anteriormente dicho. En la imagen izquierda podemos ver que cuando hay una poca disponibilidad de fósforo, el desarrollo radicular es muy pobre, mientras que al lado derecho vemos un mayor desarrollo y crecimiento radicular. El fósforo también afecta lo que es la composición y actividad de la microbiota en la rizósfera y en el rizoplano, que son las zonas críticas para la interacción planta-suelo. Respecto a las micorrizas son hongos que establecen relaciones simbióticas con las raíces de las plantas, mejorando la absorción de lo que es el fósforo y otros nutrientes. Estos hongos aumentan la superficie radicular efectiva y facilitan el acceso a formas de fósforo que de otro modo serían inaccesibles para las plantas. Por otro lado, segundo, la microbiota beneficiosa. La aplicación de los fertilizantes fosfatados pueden alterar como es la diversidad y la composición de la microbiota del suelo, lo que hace es promover la presencia de microorganismos beneficiosos. Estos microorganismos pueden ayudar la solubilización y la mineralización del fósforo, mejorando así la disponibilidad para las plantas. El fósforo además es un componente clave del ATP, que es el adenosintrifosfato. Esta es la molécula principal de energía en las células. Este ATP es fundamental para la fotosíntesis, se produce principalmente en la fase lumínica y para la respiración celular. Estos dos procesos son esenciales para la producción de biomasa. Entonces, la disponibilidad adecuada de fósforo asegura que la planta pueda mantener una tasa de fotosíntesis produciendo suficiente energía para su crecimiento, no solo en la raíz, sino también en el tallo y en las hojas. Además, esto también nos ayuda en el metabolismo de carbono, en el que se transforma el carbono de una molécula sencilla a biomoléculas más complejas que le sirven que son esenciales para los procesos de la planta y de las células. No solamente esto, sino que el fósforo también es esencial para la división celular y pues como podemos ver, el ATP es una molécula fundamental para la energía y sin ella no hay directamente vida en los seres vivos. Por ende, a mayor ATP va a haber mayor biomasa y a mayor biomasa pues va a haber mejor calidad en las plantas y en los frutos. Además podemos ver aquí justamente en la imagen que tenemos en la diapositiva cómo el ATP está formado por 3 grupos fosfatos. Por ende, depende en su gran mayoría de los grupos del fósforo. Las plantas cultivadas con un suministro adecuado de fósforo tienden a tener una mayor biomasa y un mayor tamaño, no solo en los brotes, sino también en las raíces. Esto lo podemos observar en la imagen, donde a la izquierda tenemos un testigo y a la derecha tenemos diferentes plantas fertilizadas con diferentes tipos de fertilizantes fosforados. Y como podemos ver, todos en cada caso son más grandes respecto al testigo. Esto por lo dicho anteriormente. Además de que el fósforo también ayuda a la calidad del cultivo. Podemos observar, por ejemplo, aquí en la imagen de que con escasez de fósforo la mazorca, por ejemplo, tiende a torcerse y a ser evidentemente de menor calidad respecto a una mazorca bien fertilizada. La misma planta, sería la tercera planta, la que está en la mitad. Podemos observar como la planta fosforada que no tiene fósforo es la más pequeña de todas. Y también podemos observar eso en la calidad de las hojas de la misma planta. Por lo tanto, podemos decir que
Entre menos fósforo haya, pues menor va a ser la producción en granos y menor va a ser la calidad de la fruta y de la planta como tal, resaltando así el aumento considerable que da el fósforo en esos aspectos. Ya en este caso, el fósforo juega un papel importante en lo que es la capacidad de las plantas para gestionar el estrés abiótico, como es la sequía y la salinidad. Una parte pues ya es la mitigación del estrés hídrico, que es donde bajo condiciones de déficit de fósforo las plantas muestran una reducción en la tasa de la fotosíntesis y conductancia estomática. Esto pues es lo que hace que afecta negativamente su crecimiento. Sin embargo, pues también un suministro adecuado de fósforo puede ayudar a que las plantas mantengan un rendimiento e incluso en condiciones de estrés hídrico. Ya estudios muestran que las plantas con suficiente fósforo pues tenían una mayor biomasa de los brotes y mejor resistencia al estrés hídrico. Segundo, que es la mitigación al estrés por toxicidad. Esto hace que disminuya el efecto de los metales pesados, disminuye también el efecto del estrés por exceso de sales y por acidez. En tercer punto está lo que es la mitigación al estrés por temperatura. Esto sucede cuando la temperatura es superior entre 10 o 15 grados centígrados por encima del normal. El fósforo en este caso ayuda a la planta y aumenta su absorción de agua, mitigando el calor con la transpiración. Evaluación del estrés abiótico. Dos formas para evaluar este estrés son lo que es el número 1, la medición de la fotosíntesis y conductancia estomática. Estos parámetros se utilizan para evaluar cómo las plantas manejan el estrés hídrico. Los estudios han demostrado que las plantas con un buen suministro de fósforo mantienen una mayor tasa de fotosíntesis y conductancia estomática bajo condiciones de sequía, comparado con plantas deficientes en fósforo. Por el segundo punto, que es el análisis de biomasa, la biomasa de brotes y raíces se mide para evaluar el impacto del fósforo en el crecimiento de las plantas. Los estudios han encontrado que las plantas bien nutridas con fósforo tienen una biomasa significativamente mayor que las plantas deficientes en fósforo. Diferentes estimulaciones de fósforo tienen distintas eficiencias. Los polifosfatos tienen más de una molécula de fosfatos, por ejemplo, pueden ser más efectivos en ciertos tipos de suelos comparados con los ortofosfatos, es decir, una sola molécula de fosfato aislada. La investigación ha demostrado que las diferencias entre las plantas tratadas con diferentes formulaciones de fósforo no eran tan significativas como la diferencia entre plantas fertilizadas y no fertilizadas, subrayando la importancia de la fertilización adecuada. Existen dos formas. En primer lugar, tenemos el cultivo hidropónico. Este método permite controlar con precisión la disponibilidad de fósforo y otros nutrientes, proporcionando un entorno ideal para estudiar los desarrollos radiculares. Los estudios en condiciones hidropónicos han mostrado que el déficit de fósforo reduce significativamente la longitud y densidad de las raíces. Los estudios de campo ofrecen una visión más realista de cómo las plantas responden a la fertilización fosfatada en condiciones naturales. Estos estudios han demostrado que la aplicación de fertilizantes fosfatados mejora significativamente la biomasa radicular y la producción de granos. Como tal, la micorriza en los ambientes trópicos se caracterizan por presentar severas restricciones para el desarrollo agrícola, como lo es la baja disponibilidad de nutrientes esenciales en el suelo. La deficiencia del fósforo inorgánico en el suelo produce diversas respuestas en la planta que dependen de la fuente, duración y severidad del estrés, además de la etapa del desarrollo de la planta y el tipo de la célula u órgano involucrado. Investigaciones realizadas en plantas de maíz demuestran que niveles deficientes de fósforo inorgánico en el suelo causan disminución en la hora foliar, como lo es la consecuencia de una reducción de las ofertas de carbohidratos, dado que la mayoría de estos compuestos son requeridos por la raíz. Este mecanismo de compensación ocurre pocos días después de la deficiencia de fósforo. Por otro lado, mayores niveles de fósforo disponibles en el suelo incrementan el peso seco de la planta y promueven también lo que es el crecimiento radical debido a las mayores tasas de crecimiento de raíces centrales y laterales. Esta proliferación de raíces está relacionada con una mayor elongación y producción en pelos radicales. En condición de estrés, las plantas presentan cambios en el crecimiento y morfología que se relacionan con alteraciones en el metabolismo y en la composición bioquímica de las plantas. Se puede decir que las plantas en asocio con microorganismos del suelo, micorrizas arbusculares, han desarrollado estrategias de adaptación, las cuales han sido resultado de complejos procesos evolutivos.
Según los resultados experimentales, muestran cómo las plantas de maíz micorrizadas acumulan azúcares al ser sometidas a temperaturas bajas, sequía y niveles bajos de radiación. Esta condición mejora la capacidad, lo que es para mejorar y soportar el estrés. Metodología. Hicieron 3 tratamientos con diferentes concentraciones de fósforo en el suelo, con 1 parte por millón, 40 partes por millón y 100 partes por millón. Tomaron pues estos 3 tratamientos con plantas de maíz sin inoculación de micorrizas y otros 3 tratamientos iguales con plantas de maíz inoculadas con micorrizas. Los resultados. Evaluaron variables morfológicas, número de hojas, área foliar, total peso fresco y total de peso seco de hojas y raíz, a una temperatura de 65 grados centígrados durante 72 horas. Variables bioquímicas. Se determinaron las concentraciones de nutrientes, azúcares y proteínas en tejido vegetal. Los nutrientes analizados fueron fósforo y nitrógeno. Estos muestreos se realizaron a los 20 y 30 días de haber iniciado el experimento. En la siguiente tabla podemos observar que los resultados confirman una disminución en el área foliar relacionada con la baja disponibilidad de fósforo en el suelo, en ambos muestreos del día 20 y del día 30 del experimento. Esta disminución del área foliar se relaciona con reducciones en la acumulación de materia seca, tanto en hojas como en raíz, lo que sugiere que plantas de maíz bajo condiciones de estrés de fósforo reducen el crecimiento vegetal debido al decrecimiento de fósforo inorgánico en las hojas. La mayor área foliar y acumulación de materia seca en hojas y en raíz ocurre en plantas bajo la mayor concentración de fósforo disponible en el suelo, es decir, la de 100 partes por millón, con relación a la concentración media de 40 partes por millón de fósforo y estas a su vez con el testigo con solo 1 parte por millón. Otro aspecto importante es que se evaluó el balance de crecimiento raíz parte aérea. Se observó que a menor concentración de fósforo en el suelo, mayor era la cantidad de carbohidratos que eran enviados a la raíz, lo que generaba su crecimiento, siendo esto un mecanismo de sobrevivencia adoptado por la planta para incrementar la absorción de fósforo. Esto sucedía solamente en los primeros 10 días de vida de la planta. Después su crecimiento cesa por la falta de energía, ATP, y aún la densidad radicular disminuye. La asociación con maíz, en cambio, con las micorrizas arbusculares, en este específico podemos ver que es el Glomus spp, muestra unos mayores índices de crecimiento en las plantas, expresados en la biomasa, en la materia seca, en el área foliar, como consecuencia obviamente de una mejor nutrición mineral por parte del hospedero, especialmente relacionada con el fósforo que indujo un estímulo en el crecimiento vegetal. Esto lo podemos ver en la tabla presente. Podemos observar cómo el área foliar, hubo un aumento en el área foliar en el Glomus spp, hubo un aumento en el peso seco de la hoja, hubo un aumento en el peso seco de la raíz y hubo un aumento entre la relación de la raíz y la parte aérea, en donde creció más evidentemente la raíz respecto a la parte aérea. Debemos recordar de que esa relación está hecha entre crecimiento de raíz, biomasa de raíz sobre biomasa de la parte aérea. Por lo tanto, si aumenta esta relación es porque aumenta la parte de la raíz. Podemos además observar respecto a la absorción de nutrientes como el Glomus spp, la micorriza, contribuyó a un aumento en todos los 3 tipos de suelos en la absorción de nutrientes. En el fósforo, que el suelo que tenía 1 parte por millón, podemos ver que hubo un aumento de 5.18 miligramos por gramos de suelo a 9.34. Podemos observar en el suelo de 40 partes por millón cómo pasó de 8.62 a 11.99 y cómo pasó en el suelo de los 100 partes por millón de 9.11 a 12.23. Eso mismo podemos verlo en azúcares reductores, en la proteína foliar y en la proteína radical. En esta otra gráfica podemos ver cómo el fósforo puede llegar a ser un factor limitante en la absorción de los otros elementos. Por ende, podemos observar que con la aplicación de micorrizas, pues la absorción de fósforo mejora y los otros elementos mejora también la absorción de todos los otros elementos, siendo el fósforo un factor de menor importancia respecto a lo que es si no existiese la micorriza.
El maíz es el tercer cultivo alimentario del mundo y el cambio climático tiene importantes efectos sobre la producción de maíz y la seguridad alimentaria. China es el mayor consumidor de fertilizantes químicos del mundo, por lo que es crucial analizar cómo gestionar eficazmente la aplicación de fertilizantes en un país en desarrollo con recursos limitados. Presentamos pruebas basándonos en un conjunto de datos de panel que muestra 2.297 condados productores de maíz durante 1998 al 2016. Los resultados indican que el uso de fertilizantes apenas cambia con el aumento de las temperaturas inferiores a 28 grados centígrados. Sin embargo, la exposición a temperaturas superiores a 28 grados conduce a un fuerte aumento en el uso de fertilizantes. El aumento de las temperaturas en el periodo de muestreo implica que el uso de fertilizantes por hectárea para el maíz aumentó en 1.5 kilogramos. La aplicación de fertilizantes de verano para el maíz es más sensible al calentamiento que en otras regiones con diferentes condiciones climáticas. Los fertilizantes nitrogenados, fosforados y potásicos responden al calentamiento con tendencias similares, pero con umbrales de temperatura diferentes que provocan cambios significativos en lo que es los fertilizantes. El umbral para el fertilizante nitrogenado es significativamente mayor que el de otros fertilizantes. Probablemente esto es porque la acumulación de unidades de calor en el maíz aumenta la respuesta del nitrógeno en menor medida. Para lo que nos interesa, el fósforo, el uso aumenta bruscamente con el aumento de la temperatura, lo que puede ocurrir porque se utiliza más eficazmente a temperaturas más altas. Como se discute en la literatura agronómica, el fósforo contribuye más al acondicionamiento del suelo y al desarrollo de las raíces. Y en los cultivos pues se necesitan ser provistos con suficientes fósforos para mejorar su habilidad para absorber como tal el fósforo. Las precipitaciones son un factor importante en el cambio climático, algo que hemos visto en nuestro proyecto como tal acá en Ibagué, que afecta a los fertilizantes, por lo que es probable que la gestión de la fertilidad del suelo sea más difícil si el cambio climático sigue provocando lluvias intensas o frecuentemente.